empezamos a hablar de los diferentes tratamientos y de la parte de remoción semimucosa para poder eliminar el cáncer de estómago. Cuando está muy localizada, cuando se hace de manera rápida y temprana. Aquí les voy a llevar a la parte de información de NCC. Una de las cosas que estamos viendo aquí, este es el sitio que las animo a que vayan y visiten. Cuando ven estas guías de problemas, cómo manejar a los pacientes con cáncer de estómago, y si yo creo que es muy importante, es el punto multidisciplinario para tratar. Tener este equipo junto, no sé si es etapa 4, tal vez una etapa más temprana. No, de verdad se necesita un grupo de personas para ayudar. La terapia quirúrgica es importante y las guías de NCC, esto es muy rápido. La parte quirúrgica y la remoción quirúrgica es un componente importante. Es la cura importante, el intento de la cura cuando el cáncer está apareciendo y contenido en el estómago en la mayoría de las situaciones. Estas son las guías para los médicos que están ayudando a cómo manejar a los pacientes con cáncer de estómago. Es difícil verlas. Las guías están aquí y estás viendo el cáncer de estómago, el cáncer gástrico, el cáncer contenido que está en esa área. Puedes ver la parte médica y cómo está y las diferentes etapas del cáncer, cirugía, si es temprano, o cirugía y quimioterapia, si puedes verlo aquí y ver si realmente funciona. Pero quimioterapia antes de la cirugía y algunas veces quimioterapia y radioterapia antes de la cirugía. Y dependiendo de la etapa, de la ubicación, no es poco común que lo puedas ver, que cirugía, quimioterapia o radiación, quimioterapia el orden va a depender. Como si ya escucharon entre algunos de nuestros pacientes, es que frecuentemente o más frecuentemente ahora que antes, ahí están las guías recomendándolas, puedes verlo. CT2 o más, o preoperativa, quimioterapia preoperativa, categoría 1, es el enfoque preferido y va a depender del estado, etcétera. Y en algunos casos la terapia de radiación. Un poco más controversial, como van a escuchar más adelante. Muchos temas de los cuales hablar. Hay preguntas quirúrgicas, preguntas que hablan del cáncer de estómago. A ver, vamos a hablar de estas 3 preguntas. ¿Cuál es la extensión de la remoción de estómago? ¿Cuánto necesito quitar? La segunda, ¿qué tal de los nódulos linfáticos? ¿Los tenemos que remover? ¿De qué se trata todo eso? D1, D2, etcétera. Y tal vez hablar un poco sobre las complicaciones de una cirugía de estómago. Podemos hablar de otros temas con el cáncer de estómago, pero vamos a tocar un poco de las cirugías paliativas. Una vez que el cáncer se extendió, ¿hay alguna razón para hacer una cirugía? Ustedes tenían una excepción porque tenías etapa 2 y se quitó una parte del estómago porque tuviste una parte de síntomas. ¿Cuál es el rol del entubamiento? ¿Cuál es el rol de la laparoscopía? Pero vamos a hablar sobre estos 3 temas en los siguientes minutos. Así que, ¿qué tal la cirugía para el cáncer de estómago? La mayoría de las operaciones de cáncer tiene varios principios. Una es quitar todo con márgenes claros. Algunos de ellos tienen raíces que se meten en la parte de abajo, así que nosotros no queremos un margen de 1 milímetro en la mayoría de los casos, pero tal vez marcos más extensos, sobre todo si es la forma que se ha extendido. La meta es quitar todo el tumor con márgenes claros.
Cánceres que son T4 pueden requerir quitar un poco de estructura de otros órganos. Tal vez podremos mover el bloque de esas estructuras con el bloque del estómago que necesitamos remover. La resección gástrica debe incluir los nódulos linfáticos regionales y tal vez colocar un tubo de alimento en algunos pacientes, y algunos cuando ya está extendido y ha sido sintomático. En ese caso la cirugía no va a curar, pero sino más bien calmar los síntomas. Ya es cuidado paliativo. ¿Qué es una gastroectomía? Esto es un dibujo del estómago. El esófago está en la parte de arriba, el duodeno está en la parte de abajo, la válvula. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, y depende de la ubicación del cáncer en el estómago, se tiene que ver cuánto se va a eliminar. Así que hay una parte subtotal o parcial cuando el cáncer está en la parte del estómago, adentro del estómago, la parte en la que está en la parte de abajo. Lo que hacemos es preservar un poquito de estómago, lo que preserva la válvula entre el estómago y el esófago, y dejar alguna reminiscencia del estómago que puede continuar con la función. En algunos cánceres que envuelven más del estómago o obstruyen la parte del estómago en la parte de arriba, lo que hacemos es una gastroectomía total. Lo que vamos a hacer es conectar el intestino con el esófago. Y yo les he estado tratando de descubrir si hacemos este tipo de cirugías, se atora el estómago y la parte de arriba y la parte del abdomen, no puedes conectar estos dos conexiones, como en el colon, que cortas y conectas. En estos casos no se conectan. Hay algunas cosas que los cirujanos hacen. Esta es una de las formas en la que se conecta en la subtotal, en gastroectomía subtotal. No se preocupan por la terminología, porque es una terminología muy complicada. Es como jalar el intestino delgado y conectarlo en el estómago. Así es como se hace. Parcialmente se corta el estómago y se conecta el Bill Roth. Ese es el nombre de este tipo de cirugías. Las descripciones básicas de la cirugía. Y ahora, una forma más común es esta forma de reconstrucción, en donde traer una parte corta del intestino delgado, lo que haces es el RU en Y, entonces recreas la conexión. Es una forma más común, tiene menos reflujo subiendo al esófago, y esto es cuando todo el estómago se remueve. Así que vas a hacer este RU en Y, que se llama una gastroencostomía. Una operación más larga, más complicada, pero esta es la más común. Plomería o reconstrucción. Para una gastrectomía total, no nada más puedes subir al duodeno y agarrar el esófago, tienes crear esta verdadera RU en Y, y esto lo va a conectar a la bolsa, lo va a conectar directamente al esófago, y en algunas ocasiones muy raras podemos crear esta bolsita en vez de una conexión total. Esa es la conexión directa con el esófago, plomería básica. Y la gente dice, bueno, puedes funcionar con todo tu estómago fuera. Sí, puedes comer. No vas a comer tanto, vas a comer más frecuentemente. Con una subtotal puedes comer un poquito más, puedes comer más normalmente. Entonces este es un estudio que compara la gastroectomía total con la subtotal. Aquí estás todo. En general es mejor subtotal. Muchas personas hacen muy bien sin nada de estómago. Lo que se tiene que hacer, queremos los márgenes claros, y en algunos casos el estómago en su totalidad necesita removerse.
También hay cáncer de esófago. Este es un área medio extraña porque está entre el estómago y en el esófago. Entonces el cáncer está ahí. Y muchos de los oncólogos hemos estado debatiendo, ¿vale la pena si todo esto está realmente ahí? ¿Está en el estómago, está en el esófago o está en esta parte que es la parte CA? Y es una parte complicada de cómo se hace la cirugía. La incidencia de este tipo de cáncer se ha estado incrementando fuerte. La parte baja del estómago se ha disminuido, así que vas a ver esta forma más y más comúnmente. Eso puede removerse con una gastrectomía total, porque vas a remover un poquito del esófago, pero si quieres quitar un poco más del esófago, si te has preocupado, entonces hay otra operación que se llama gastrectomía de esófago, que solo se remueve la parte de arriba del estómago y parte del esófago, y entonces la reconexión se hace en la parte del pecho, o depende de en qué parte del cuerpo está esa parte. No es tan común esa operación, pero también sucede para el cáncer de estómago. Y hablamos del cáncer gástrico y hay diferencias técnicas y no es común, y bueno, lo escucharon del doctor Ati. Hay casos selectos de solo remover el cáncer. No es común porque típicamente quieres mover los nódulos linfáticos, y si sabes que nada más estás ahí en la capa baja, bueno, a veces la probabilidad es ¿qué voy a hacer o no? Bueno, remuévelos con los márgenes claros.